La palabra de hoy se llama la fe de los últimos tiempos, pero el Señor quiere que esa fe que Él espera ver en los últimos tiempos, la quiere ver hoy en cada uno de nosotros. Decirle a tu hermano, nos está hablando a nosotros, no solamente a los que vamos a estar, si Dios lo permite, cuando Cristo venga. Y vos sabés que en las Escrituras, en los Evangelios de Mateo, puntualmente el capítulo 24, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, son dos capítulos donde el Señor Jesús personalmente habla mucho de los últimos tiempos y de su regreso. Y habla de situaciones que van a suceder en esos tiempos. También inmediatamente el capítulo de Mateo 25 habla de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. ¿Se acuerdan? Ya ahí no habla de los acontecimientos que va a haber en el mundo, sino que también habla de cómo va a estar la iglesia, cómo se va a encontrar la iglesia. Y según precisamente Mateo capítulo 25, va a haber un 50% de la iglesia que va a estar dormida y otro 50% que va a estar dormida, pero de ese 50% hay una que va a estar alerta y atenta con aceite en su lámpara. Y otro que va directamente, es muy negligente y va a estar dormida y sin reservas de aceite, que es la figura de tener comunión íntima con el Espíritu Santo. Eso es la figura del aceite, podemos hablar muchísimo de eso. Y en Lucas, capítulo 18, inmediatamente que el Señor termina de hablar, no tan profundamente lo escribe el evangelista Lucas como lo escribió Mateo, que Mateo dio un detalle hasta de cosas que van a suceder en el plano de lo climatológico, en el plano social, en el plano político, en el plano espiritual. Cuando termina el Evangelio, ahí el capítulo 17, habla y da una parábola, que con esta vamos a empezar, que es la parábola de la viuda persistente. Un ejemplo de cómo Dios quiere que la iglesia se encuentre cuando Él venga y, por supuesto, como nosotros somos iglesia, cómo quiere que estemos nosotros cuando Él venga. Ahora, seguramente todos los que estamos aquí, todos, todos, los nuevos, los que se van a bautizar, todos, los pastores, los líderes, los referentes, los colaboradores, los que vienen por primera vez como nuestra hermana, todos estamos pasando por procesos, por tribulaciones, por situaciones que muchas veces nos quieren mover el piso. Entonces yo te voy a decir, a la luz de esta palabra, que todos esos procesos que estamos viviendo hoy son minucias así chiquitas, aunque me imagino y conozco muchos casos de cosas fuertes, que nos están preparando para tener esa fe como de la viuda persistente. ¿Y de qué se trata? Vamos a leerlo juntos. Lucas capítulo 18, verso 1 dice: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Decí conmigo, que siempre debían orar. Es decir, el Señor le hace esta parábola para decirnos que siempre tenemos y debemos orar. Y nunca darse por vencidos. Decí, y nunca darme por vencido. Entonces empieza a relatar esta situación y dice: había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle:
hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, el juez, este juez injusto, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Decí conmigo, constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Pero cuando el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, regrese en la segunda venida de la tierra, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Y es una pregunta que él hace. Entonces fijémonos que él da el ejemplo del juez injusto y dice aquí, aprendan una lección del juez injusto. No dice que aprendamos la lección de la viuda persistente. Que él, siendo una persona injusta, que no temía a Dios y que no le importaban las personas, ante la persistencia, la permanencia de esta viuda que oraba constantemente y que no se daba por vencido, aún una persona tremendamente mala y apartada de la realidad, dice, para que no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia de lo que me pide. E inmediatamente compara, en antítesis, si nuestro Dios, que es bueno, amoroso y ninguna dádiva y don perfecto desciende de otro lugar que no sea de Él, ¿cómo Él no va a dar las peticiones que le pedimos cuando somos de esta manera como la viuda? E inmediatamente, ahí sí, indirectamente dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe como la de esta viuda persistente que no se daba por vencido y que oraba día y noche y que era constante con sus peticiones? Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Primer ejemplo, Dios quiere contestar nuestras oraciones. Dios las quiere contestar. Pero muchas veces no la contesta o porque pedimos mal, como dice el libro de Santiago, o porque no pedimos, o porque pedimos pero no somos lo suficientemente constantes a la hora de ir delante de Dios. Y eso se nota en los ministerios de oración de la iglesia. Por ejemplo, en oración, es impresionante la cantidad de hermanos que somos para una iglesia que ora a las 6 de la mañana. Somos entre 30 y 35 hermanos. Y hay una base de 30, 24, 25 que están constantemente. Pues hay otros que se van rotando. Pero hay hermanos que ya son como la viuda. Son persistentes, son tenaces. Y vos los ves crecer. Y también pasa lo mismo con oración en cuanto a lo que es intercesión. Estas hermanas que entraron ahora vienen orando como invitadas especiales y cada vez que Estelita las invitaba, ellas venían, estaban esperando. Es un buen remanente que hay. Pero vos fíjate qué importante que es el ejemplo que el Señor nos da. Vos fíjate, ante la venida de la segunda venida del Señor, vamos a encontrar una iglesia que es prudente y que busca a Dios. Hoy mismo hay una iglesia que es prudente y que busca a Dios. Pero hay otra parte que es insensata. Siempre hay un motivo para no buscar a Dios. Otra parte importante es que hay una vida de oración, hay una vida de persistencia. Y la otra parte es, hay una vida sin oración, hay una vida sin aceite en la lámpara. Y la otra es
Nunca darse por vencidos, nunca darse por vencidos. O vidas que no tienen victoria, que no tienen triunfos. Ahora, es interesante a mí nunca darse por vencido. Yo me acuerdo cuando era adolescente, iba a la escuela secundaria, me habían regalado el No te des por vencido de Almafuerte. ¿Quién lo conoce? No te des por vencido, de Almafuerte. Y los más grandes lo conocemos. Se nos caen las sotas. Me lo acuerdo de memoria. Mirá, no te des por vencido ni a un vencido. No te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, siéntete bravo y arremete feroz, llamar herido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el roble, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. No te des por vencido ni aún vencido. Y la iglesia dice, no te des por vencido, iglesia. Ahora, no podemos dar por vencidos a la hora de orar, pero por ahí no nos podemos dar por vencidos a la hora de movernos, de ir a trabajar, de ir a buscar, de ir a golpear, de estar. Pero no te darte por vencido tiene que ver en tu relación con Dios. Tiene que ver en tu buscar que tu lámpara siempre tenga aceite. Vos fíjate ¿qué clase de fe tenía esta viuda? Era la fe que, como decíamos recién, no te das por vencido, de orar siempre. Hay mucha gente que dice, mira, se la pasa orando y al final su vida no está bien. ¿Cuántos escucharon decir eso? Entonces, ¿para qué voy a orar si voy a estar mal? No. Hay malos ejemplos, pero también hay muy buenos ejemplos. Siempre hay ejemplos negativos y ejemplos positivos. Pero nuestra variable nunca puede ser un ejemplo negativo. En todo caso, es un ejemplo negativo que me indica que no debo hacer lo que esa persona me está reflejando. Pero ¿cuántos ejemplos positivos tenemos? Un montón. Acá mismo en la iglesia tenés un montón para buscar. Perfecto, no, pero sí ejemplos positivos, ninguna duda que sí. Podríamos decir que la viuda, lo que tenía esta mujer, era un gran deseo. ¿Se acuerda que en un momento prediqué sobre el deseo y la importancia del deseo y lo que moviliza el deseo? También hablamos del anhelo. Dice, deleítate en Jehová y Él te concederá los anhelos de tu corazón. La importancia de aprender a deleitarnos en Dios. Yo, por ejemplo, bendigo a estos hermanos que se van a bautizar y tuvieron la charla prebautismal. Hay, creo que eran unos 12, 13, hay más de 17 anotados. Seguramente se irán anotando más en esta semana. ¿Qué busca ese hermano? ¿Qué busca esa hermana? Busca agradar a Dios. Busca estar a cuentas con Dios. Busca caminar conforme a la palabra. Con todo lo que implica pasar por las aguas del bautismo, que por eso lo están estudiando. Otra cosa interesante que tenía esta viuda, ese deseo de que se le haga justicia. Ella, ninguna duda, tenía objetivos claros e iba en pos de esos objetivos claros. Ahí se ve la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Otra cosa importante que tenía esta viuda es algo que es importante, que tenía una fe tremendamente poderosa, porque era persistente, no había nada que le impidiera perseverar. Yo te voy a decir algo, qué importante que es la perseverancia, no solamente para la vida cristiana, sino por cualquier orden de la vida. La constancia, ya sea para el estudio, ya sea para el trabajo, ya sea para que seas ascendido en tu trabajo, si trabajás bajo relación de patrón. La persistencia y la permanencia para los ministerios. Mira, si hay alguien, nosotros los pastores, lo que buscamos
siempre lo digo esto, buscamos personas que sean persistentes en los ministerios que están. Miramos con mucho cuidado cómo cuidan lo que Dios les da en el área de servicio. Y se transforman en confiables para que nosotros podamos delegar. Porque es fundamental el aprender a delegar, pero es fundamental delegar con criterio y delegar, obviamente, con responsabilidad. Entonces buscamos constantemente ese tipo de cosas. Lo mismo que un padre busca de su hijo. Si su hijo es obediente, si su hijo es bueno en las tareas que hace, tanto de la casa como del estudio, ninguna duda que el padre puede ir delegándole responsabilidades y a medida que esas responsabilidades son cubiertas, eso produce que haya una madurez, que uno como papá descansa. Lo mismo nos pasa en la iglesia. La necesidad de hacer discípulos. Todos sabemos que sin fe, y que la fe es muy importante, es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos lo sabemos? La fe es fundamental. ¿Cuántos sabemos que Dios es galardonador de los que le buscan con fe? Les da el galardón. ¿Cuántos lo sabemos? Vos tenés fe en algo, te metés en ese algo, permanecés en ese algo y sabés que Dios, cuestión de tiempo, te va a galardonar, te va a premiar con aquello que vos le pedís. Y algo muy importante, la fe llama a las cosas que no son como si fueran. Uno cuando ora con fe, está orando desde una perspectiva profética. Vos estás orando por una persona que está enferma y vos ya estás declarando sanidad sobre esa persona, aunque esa persona esté enferma. Pero esa perspectiva profética te da el ver aún sin tener y de llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, qué importante que es la fe. Ahora, yo le preguntaba al Señor, ¿no? La fe de los últimos tiempos. ¿Por qué hago hincapié en la fe de los últimos tiempos? Porque, como dije, esta viuda es un ejemplo para un momento donde la humanidad va a estar en una situación muy compleja. La Biblia habla ahí en Mateo capítulo 24, por ejemplo, y dice 24:12, abundará el pecado por todas partes. Abundará el pecado por todas partes. Donde vos mires vas a ver gente desobedeciendo a Dios. No le importa nada. No quieren saber nada. Y dice algo más. Y el amor de muchos se enfriará. Mirá qué cuadro, ese versículo solo, mirá qué cuadro pinta cuando esta viuda era persistente, cómo oraba, cómo permanecía ante un mover totalmente contrario a sus convicciones. Nosotros somos creyentes y es fácil ser creyente hoy, porque incluso nos agrupamos, nos unimos, y a mí me hace bien ver tu fe, a mí me hace bien ver la fe de una familia, a mí me hace bien ver la fe de los adolescentes, la fe de los niños, algo que me regocija el corazón. Y eso me fortalece. Pero también, qué fuerte tiene que ser la fe de los últimos tiempos, que el Señor quiere que la aprendamos a tener hoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuál es el banco de prueba para esa fe puesta hoy? La situación que estás viviendo. La situación que estás viviendo. Mirá lo que dice en Gálatas capítulo 5, verso 5. ¿Vieron el Poxipol? ¿Cuántos conocen el Poxipol? No me digan que yo solo, porque ahí sí me voy. ¿Vieron que el Poxipol tiene dos elementos, no?
tiene una masa de un color y una masa de otro color. ¿Y qué se hace? Se junta y en el momento que se junta reaccionan los componentes que tienen y ahí empieza como a calentarse y en ese momento de mayor temperatura es el momento donde más efectividad tiene. ¿Sí o no? Tírenme un sí. Ya veo que me dicen, no sé. Entonces hay un componente para la fe que vence el mundo, la fe de los últimos tiempos, poniéndola en práctica hoy. Como dijimos, tan importante la fe, pero si no la agregamos con el otro componente, es una fe que necesita el otro elemento. En Gálatas capítulo 5, versos 5 al 6 dice, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Primer punto, vivir en el Espíritu. Segundo punto, esperar con anhelo y con fe las promesas que Él nos prometió, entre ellas la salvación. Yo ya la tengo la salvación, ahora se va a consumar esa salvación cuando Cristo vuelva o cuando yo vaya a su presencia. Amén. Porque a veces los cristianos vivimos como si la salvación, bien gracias, la salvación es tremendo. Saber que sos salvo, siempre salvo. Y después dice el verso 6, pero una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, pregunta, ¿dónde estás depositando tu fe? ¿En Cristo Jesús o en cosas que querés obtener o alcanzar? Es muy importante que la fe cimentada esté sobre a quién le pedimos, sobre a quién buscamos, sobre con quién nos relacionamos desde creación a creador, para que nosotros podamos tener una fe que es la que agrada a Dios. Porque a veces mi fe está más enfocada en lo que necesito de que en quién a quién le estoy pidiendo. Hola, amén, gloria a Dios. A veces estuvimos desorientados en el examen, que me salga bien, que en saber a quién le estoy pidiendo. O en la salud que necesito, que en saber a quién le estoy pidiendo. Entonces ahí pasamos a tener una fe media sincretista. En lugar de venir a la iglesia para alabar a Dios y conocer a Dios, vengo a Dios para que Dios me dé lo que la fe que yo le estoy dando para recibir lo que le pido. ¿Está mal eso? No está mal. Pero ninguna duda, que es una fe débil, porque es una fe basada en mi necesidad y no en quién es el autor de la fe. Para que no solamente tenga esa necesidad, sino que viva una vida de victoria en mi vida, familia y ministerio. Ahí está la cosa. Mi fe depositada en Jesús. Y dice, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. La circuncisión formaba parte de la ley mosaica, que era que todo varón que pertenecía al pueblo de Israel tenía que circuncidarse. Era un rito, un acto de obediencia para agradar a Dios y formar parte de la familia de la fe. Cuando Cristo viene, la ley sigue estando, Él la cumplió toda, muy importante la ley, pero dice la palabra de Dios que ya no vivimos en la ley, sino que vivimos en la gracia. Ya no vivo
por cumplir mandamientos, sino que vivo por una relación íntima y profunda con Dios. Vos sabés que hay cristianos hoy que siguen viviendo la ley, teniendo la maravillosa gracia de poder disfrutar a Dios. Entonces creemos que tenemos que cumplir ritos. Y en realidad, lo que a Dios le interesa es la fe y el otro componente que te voy a mostrar ahora. El otra parte del poxipol celestial. Para que me apegue a Dios de una manera en que nada me mueva. Y como nuestros hermanos o nosotros vivamos en un mundo que está dado vuelta, voy a tener la fe de la viuda persistente. ¿Lo querés saber? Y dice, lo importante no es que yo me circuncide, que cumpla rito, que cumpla norma, que... No, eso forma parte de una responsabilidad que tiene que ver con la liturgia o que tiene que ver con mi vida cotidiana. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ahí está el otro componente. Fe y amor juntas son indestructibles. Fe y amor, ¿en quién? ¿En quién? Mira, te lo voy a decir. 3 facetas del amor que Dios quiere que nosotros nos movamos. Yo te pido que esto te lo trates de llevar en la profundidad de tu corazón. La fe que agrada a Dios es la fe que se expresa por el amor primeramente a Él. Primeramente a Dios. Si tu fe no te lleva a estar enamorado de Dios, es una fe que le falta el otro pedacito de poxipol. Es fe, pero digamos que puede estar, se te puede escapar para cualquier lado la fe. Otra fe que se expresa por el amor es el amor después de Dios. Dios quiere y anhela que te ames a vos mismo, que te valores vos mismo, que te aceptes vos mismo, que te sanes de baja autoestima, que te sanes de rechazo emocional. Una persona que se ama, vos sabés que está considerado que una persona es un buen líder cuando ama a Dios y cuando sabe amarse a sí mismo. Sabe valorarse a sí mismo, sabe aceptarse a sí mismo, sabe mirarse con autocrítica a sí mismo, pero eso no lo bajonea. Un líder con baja autoestima es un peligro en la iglesia, es un peligro en un trabajo, es un peligro en una posición de gobierno, porque tiene que ser una persona sana. Y si esa sanidad viene basada en el amor a Dios, maravilloso. Fundamental. Y otro aspecto del amor, la fe que se expresa por el amor, es cuando vos tenés fe y amor a Dios, fe y amor a vos mismo, y fe y amor para con el hermano, para con la hermana, para con tu esposa, para con tu esposo, para con tu compañero de milicia, para con tus hijos, para con tu compañero de trabajo. Fe que se expresa por el amor. Van juntas. La fe de los últimos tiempos que Dios quiere que experimentemos hoy está basada en la fe que se expresa por el amor. Me dejaron más solo que Bin Laden ahí con... Yo pensé que iba a estar puesto ahí. Porque esto tiene que estar grabado a fuego. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Lo repetimos juntos? Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, iglesia.
Ahora, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Sí, yo sé cómo viene la fe. También el Señor Jesús, cuando estaba con sus discípulos, los discípulos le preguntan, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no le da una respuesta directa, sino que le da una respuesta implícita. Y le habla del servicio a Dios. Ninguna duda que para servir a Dios vos tenés que tener fe. Yo me doy cuenta que los ministerios que perduran en el tiempo son los ministerios que están basados en el servicio por fe a Dios y por amor a Dios, a la iglesia y al prójimo. Esos permanecen, está lleno acá. Y hay otros que arrancan con todo y después empiezan a desinflarse. Ahora, Dios es amor, ¿cuánto sabemos? Pero no solamente Dios es amor y está en el cielo y nosotros acá en la tierra, sino que Dios hizo algo maravilloso el día que creímos en Jesús. Y dice en el libro de Romanos, capítulo 5, que Él derramó de su amor por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando nosotros recibimos a Jesús, ahí se derramó el amor. El amor de Dios vino en nuestra vida. Ese amor sanador, restaurador, ese amor que nos vivificó. Ahora, ¿qué sucede? Así como necesitamos la persistencia para buscar a Dios, necesitamos la persistencia de una fe que no se da por vencido por nada, necesitamos también tener la persistencia y la permanencia de estar conectado a la fuente de amor inagotable que es Dios. Y es fundamental entender que yo necesito estar conectado a la fuente de amor inagotable. Hay un libro por ahí que se llama Andar con el tanque vacío, de Weiner no sé cuánto, ahí pregúntale a Daniela. Que lo compró Ludmi, me lo sacó Ludmi. ¿Dónde estás, Ludmi? Me lo ganaste, yo lo quería comprar. Y habla de un pastor que servía a Dios en sus fuerzas. Y el Espíritu Santo, cero. Servía a Dios con el tanque vacío. Durísimo. Ahora, ¿cuál es la manera de no servir a Dios con el tanque vacío? ¿Cuál es la manera en la cual mi fe es inagotable, mi fe es persistente, mi fe es perseverante y no me doy por vencido bajo ninguna circunstancia? El Salmo 36, 7 al 10, que si no me equivoco, Lu, y estoy seguro, cuando te casaste, que me tocó compartir la palabra, compartí este Salmo para vos y para tu amada Barbie. Y dice el verso 7, qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Fíjate que habla de todos los seres humanos, no habla de los creyentes. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa. Acá hay alimento para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abundancia hay en la casa de Dios. Si venís dispuesto a comer, si venís dispuesto a conectarte, si no venís como espectador, sino como protagonista, como la viuda. Los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. ¿Cuánto bebieron en el culto a Dios hoy del río de sus delicias? En la alabanza. Yo en un momento levanté las manos ahí y digo, Señor, acá estoy, me meto con vos, estás conmigo, yo estoy con vos. Señor, llename del río de tus delicias, llename de tu presencia. Recibí la gloria que te mereces, recibí la alabanza
¿Hablás con Dios durante el culto? ¿Hablas? Ahí un hermano levantó la mano. ¿Hablas con Dios durante el culto? Importante. Es como que entras y cerrás la puerta y te metes con el Señor. Y dice, verso 9, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. Derrama tu amor inagotable sobre los que te aman. Haz justicia a los de corazón sincero. Otra faceta de la viuda. La viuda era sincera. Y Dios permitió que se hiciera justicia para con ella. Hoy hablábamos, cuando dije, seamos sinceros con Dios. Vamos a comer la Santa Cena, seamos sinceros. Acercémonos sinceramente al trono. Cuando vos sos sincero delante de Dios, abrís tu corazón, inmediatamente te conectás con la fuente de amor inagotable que es Dios. Mi papá me decía, cuando no era creyente, me decía, no, ¿qué le voy a pedir a Dios si ya tiene bastante problema con todo lo que le piden? ¿Para qué le voy a pedir? Déjalo tranquilo, me decía. No. Dios da y da y da y da y da y siempre tiene más para dar y siempre tiene más para dar. Vos podés estar conectado 24/7 con Él en una relación de comunión íntima con Él. ¿Qué se va a agotar Dios? Si es la fuente de amor inagotable sobre los que te aman, haz justicia a los de corazón sincero. ¿Y sabés dónde se derrama el amor inagotable de Dios? ¿Sabés cuál es el lugar por excelencia donde Dios te mete como en la estación de servicio, te mete la manguera y te dice, te pregunta el que te va a llenar, ¿lleno? Lleno. ¿Sabés dónde es? Acá, en la cruz. Porque no hay forma de acercarte a la cruz sin sentirte pecador. No hay forma de acercarte a la cruz sin ser sincero. No hay forma de acercarte a la cruz sin ser humilde. ¿Sabés quién no se puede acercar a la cruz? Los orgullosos, los que dejan anidar falta de perdón en su corazón, los que dicen, bueno, no es tan grave lo que hice, no hay sinceridad. Pero cuando vos te acercás acá, Dios siempre te va a llenar. Siempre te va a llenar de su amor inagotable, porque cuando vos ves lo que Él hizo por vos, cuando vos ves todo lo que le costó, cuando vos ves que Él mismo abrió su corazón, ahí como estábamos en el monte, en el jardín de Getsemaní, y le dice, tengo una tristeza hasta la muerte, lo que le costó nuestra salvación. Se caen todos los argumentos. Y cuando vos le decís, Señor, perdóname. Perdóname, estoy triste, estoy mal. No estoy bien. No quiero caretearla. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Y por ahí el Señor te dice, bueno, tomá, amor. ¿Sabés que tenés que pedir perdón, no? A esa persona que lastimaste. Y, pero Señor, te doy mi amor para que te acerques, le pidas perdón con amor, no por trámite. ¿Sabés que lastimaste a tus hijos, no? Andá, antes que se vayan a dormir, sentate a la cama con ellos y decirle, chico, el Señor me dijo que estuve mal. Esposo, esposa, hijos,
nos hacemos cargo de lo que el Señor nos dice. Cuando estás en la cruz, se acaba todo. Se acaba no porque usted me dijo, no porque yo te dije, no porque... Se acaba todo. Nos vemos tal cual somos, necesitados de Dios. Primera de Corintios 13 nos muestra qué clase de combustible Dios nos quiere dar. Primera de Corintios 13 es el combustible por excelencia del amor de Dios. Y no hay un pasaje más hermoso en las Escrituras que describan el amor de Dios con el cual quiere que vivamos con el tanque lleno. Como la viuda persistente, en la cual su fe se expresaba por el amor. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Pero pastor, ¿no es que la fe es importante? Sí, pero la fe que Dios quiere es la que se mueve y se expresa a través del amor. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. La fe se expresa por el amor. Tu fe en Dios se expresa por el amor. Tu fe en vos mismo, con una autoestima sana, se expresa por el amor. Tu fe en la iglesia, en los ministerios, en la evangelización, se expresa por el amor. Si no te estás moviendo en la ley y no en la gracia. Y después dice, esta es power. El amor es paciente y bondadoso. La fe se expresa por el amor, paciente y bondadoso. El amor no es celoso. ¿Por qué no es celoso? Porque no hay baja autoestima. ¿Sabés que la raíz del celo es la baja autoestima? Como está sano el fluir de ese amor, no es celoso. Ni fanfarrón, ni orgulloso. Ah, el pastor me nombró. Ah, ese tiene los días contados. Por Dios y por el pastor. No exige que las cosas se hagan a su manera. Delega y deja que se equivoquen. Padres, con respecto a nuestros hijos, que siempre le decimos todo lo mal que hacen las cosas, en lugar de decirle, bien, no salió bien, pero lo hiciste bien, vamos. Aprobación, aceptación. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. ¿Se acuerdan la viuda? La fe que expresaba a través del amor. Ahí te das cuenta que esa viuda tenía amor. Porque no se daba por vencido. Uno que tiene fe en Dios, tiene fe genuina, no se da por vencido cuando se expresa a través del amor. Y se mantiene firme, decí conmigo, en toda circunstancia. Toda.
Esa es la fe de los últimos tiempos. Que Dios quiere que la vivamos hoy. Ya quiere que la vivamos hoy. Ponela en práctica en lo que te está sucediendo. Ponela en práctica. Ponela en práctica. Una fe que se expresa por el amor. Y que exige justicia a Dios, pero en los tiempos de Dios, Dios te va a dar eso que estás pidiendo, pero asegúrate que tu fe esté dirigida al dador de la fe y que tu amor esté conectado bajo la fuente de amor inagotable y tu tanque esté lleno y no vacío. Porque si tu tanque está vacío, vienen las exigencias carnales, en lugar de venir la fe que se expresa por el amor. ¿Sabés cuántos matrimonios se salvarían? ¿Sabés cuántos hijos serían restaurados por sus propios padres? ¿Sabés cuántos chicos menos serían rebeldes corriendo a la droga, a la prostitución, a la ideología de género? Menos de los que hay. Ahora quiero terminar con esto. Y quiero, este pasaje que voy a leer ahora, vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 17. Pasamos violentamente al Antiguo Testamento. Y quiero, es un pasaje del rey David enfrentando a tu gigante. Le voy a pedir a los músicos que vengan. Y David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y saben por qué? En Hechos dice, David tenía un corazón conforme a Dios. Y después Lucas, que es el escritor de Hechos, dice, porque él va a hacer todo lo que yo quiero que él haga. Ese es el que tiene el corazón conforme a Dios. Es aquel que quiere hacer todo lo que Dios le pide que haga. Y este David, que era jovencito, estaba el ejército de Saúl, que era el rey, en un valle, y de un lado había un monte y del otro lado otro monte. De un lado estaba el ejército de Israel y del otro lado estaba el ejército filisteo. Y todos los días, desde el ejército filisteo bajaba al valle un gigante llamado Goliat y constantemente increpaba al pueblo o al ejército del rey Saúl, es decir, al ejército de Dios. Y le decía, si alguno de ustedes viene a pelear conmigo y me vence, nosotros, todos los filisteos, seremos sus esclavos. Pero si ustedes son vencidos por mí, ustedes van a ser esclavos de los filisteos. Constantemente ellos iban todos los días y el terror se apoderó de Israel. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas te dan miedo? ¿Cuántas cosas te dan terror? ¿Cuántas cosas te hacen sentir en debilidad, aún siendo un hijo de Dios, aún siendo tal vez un líder, un referente, un padre de familia, alguien que viene a la iglesia, que cumple con una vida cristiana normal? Pero ¿cuántas cosas te dan terror? ¿Cuántas áreas de tu corazón no están sanadas? En las cuales el enemigo aprovecha y no permite que andes con el tanque lleno. ¿Cuántas áreas de tu vida hacen que no seas constante? Que tengas baja autoestima. Que te sientas infructuoso. ¿Cuántas áreas? Y ese gigante grita todos los días. Todos los días.
Y dice que en esas circunstancias, el papá de David, era un jovencito de unos 15 años aproximadamente, le manda a llevar comida a sus hermanos que formaban parte del ejército de Israel. Y cuando él llega, escucha lo que dice el gigante. Y no solamente lo escucha lo que dice el gigante, sino que escucha lo que dicen los mismos hermanos en la fe de él. Y los ve aterrorizados. Y los ve paralizados, porque te aviso que el miedo paraliza. El miedo te estanca, el miedo te bloquea, no te deja pensar. Y él se encuentra en esa posición. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que osa dirigirse así al ejército del escuadrón de Israel? Jehová de los ejércitos. Y dice que se aira. E inmediatamente, antes de pelear con Goliat, tiene 4 batallas. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero la primera batalla que tiene es la batalla de ver que los que estaban con él, los compañeros de milicia de él, no tenían visión de quién era Dios. Y lo único que se miraban era su propia debilidad, porque no tenían una fe fuerte en Dios, no tenían una fe persistente en Dios, no tenían una fe que no se daba por vencido. Y ellos se miraban a sí mismos y las palabras del gigante lo que hacía era incrementar todo lo que ellos ya tenían. Y David, como era una persona que sabía en quién creía, se abre paso ante la incredulidad de los propios hermanos. Tal vez te tenés que abrir paso ante la incredulidad de un marido. Tal vez te tenés que abrir paso ante la incredulidad de un esposo, de una esposa. Tal vez te tenés que abrir paso entre la incredulidad de hermanos que no te comprenden. Y tal vez te tenés que abrir paso en medio de un lugar de trabajo donde no se teme a Dios y vos sos el único que está ahí para tener la fe que vence al mundo. Esa fue la primera batalla que ganó David, con los de su propia sangre y los de su propia familia. La segunda batalla que gana David es la de sus hermanos de carne, que le dicen, ¿de qué te la das vos? ¿A qué viniste acá? ¿A criticarnos a nosotros? ¿Qué haces? Cuando los de la propia familia, por eso el Señor dice, nadie es profeta en su tierra, nadie. Y encima te hacen creer o te quieren hacer creer que no valés, que no servís, que no podés. Ahí, ¿sabés con qué luchó? Contra el rechazo emocional. ¿Sabés que el rechazo emocional, donde más se hiere, donde más se lastima, donde más lamentablemente es letal, es en la misma familia? Y también en la misma iglesia, que somos familia. Ganó la segunda batalla y se abrió paso. Y llegó hasta el rey. Y el rey se encuentra ante la tercera batalla, que es la batalla de decir, pibe, vos sos muy chiquito. El gigante te va a matar, te va a pasar por arriba. Mide 3 metros de alto. Tiene una espada que pesa 6 kilos. Tiene casco que pesa 4 kilos. Tiene botas que son con malla de hierro. Pibe, te va a pasar como un tanque de guerra por arriba. Mira, si quieres ir, yo te doy mi armadura. Fíjate qué puedo hacer. Y le da la armadura. El rey le da la armadura. Y David se la prueba por obediencia. Y le dice, rey, no me puedo ni mover. Rey, quédate tranquilo. Mira, yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre y venían las ovejas a querer robarme,
o mejor dicho, los osos y los leones a querer robar mis ovejas. ¿Sabés qué hacía yo, rey? Yo me levantaba contra esos osos y esos leones e iba y abría sus propias mandíbulas y le sacaba las ovejas de mi padre y ninguna de las que él me dio se perdió. Y así como yo vencí a esos osos y esos leones, como yo fui entrenado en esos osos y en esos leones, como yo fui cubierto con esos osos y esos leones, y mi Dios me guardó, me protegió y me hizo más que vencedor, así voy a vencer a ese filisteo incircunciso. Así, así, porque yo sé en quién creo, yo sé en quién creo. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé quién es mi Señor. ¿Cuál es el gigante que te está todos los días gritando? Si tenés esa fe de los últimos tiempos, entrenala hoy. Como lo hizo David. Cada situación de crisis en su vida fue un entrenamiento para pelear con los gigantes. Dios te está preparando a través del proceso que estás viviendo para pelear con gigantes y salir más que vencedor. Créelo, créelo. Pero ahí no termina, ahí no termina. Vos fíjate qué maravilloso David. Nunca se mira a sí mismo, siempre está mirando al Señor. Nunca mira al gigante, siempre está mirando al Señor por sobre el gigante. La fe basada y expresada en el amor. Mirá lo que dice ahora. Ahora sí, esto te lo voy a leer. Capítulo 17. Verso 40. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en la bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén, con desprecio al muchacho de mejillas sonrosadas. Era una criatura. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Le soltó una maldición directa al corazón a David. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Acá David está ganando la guerra psicológica. Está ganando y está espadeando con las palabras. Me hace acordar cuando el Señor fue tentado en el desierto, cuando el diablo le decía tentaciones y el Señor dice, escrito está. ¿Cuánto tenés de la Biblia que sale en los momentos más difíciles dentro de tu corazón, ya que de la abundancia de tu corazón habla la boca? ¿Cuánta escritura tenés en el espíritu para que en los momentos de máxima tensión sueltes palabra de fe para derribar toda maldición del enemigo? Y David le dijo, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. No se pone él en primera persona, dice yo vengo en nombre del Dios de Israel, de al que tú desafiaste. Vos te la agarraste conmigo, pero te la agarraste con papá. Vos te la agarraste conmigo, te la agarraste con mi Señor. Goliat, estás perdido. No hagas de tu lucha algo personal,
hacé de tu lucha en la fe basada por el amor en algo que tiene que ver tu problema, tu gigante con tu Dios. Y vos sos protagonista para luchar en la fe del Hijo de Dios. No es personal, es con Dios. Es con Dios. No lo hagas personal. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré a los cadáveres de los hombres, a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Fíjate, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y todo el mundo sabrá que es Él a quien le doy la gloria. Porque yo peleo, pero Él es el que gana las batallas. Es importante que lo entendamos. Es una fe basada en el amor a Dios. Cuando yo estoy conectado a la fuente de amor inagotable, ya no es un tema tuyo personal. Y cuanto más, si vos querés defender tu familia, tus hijos, tu casa, tu trabajo, tu ministerio, cuando sabés que estás defendiendo lo que Dios te dio, no lo que vos ganaste. No lo que vos ganaste, lo que Él te dio y que vos tenés la responsabilidad de cuidarlo. Esta palabra es para muchos que quieren abandonar, que quieren dejar, que quieren aflojar. No te dejes amedrentar por ningún problema, por ningún gigante. Todos están aquí reunidos, sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Me gusta porque dice, tiene una visión corporativa. Los entregará a ustedes en nuestras manos. Él se siente iglesia. Él se siente cuerpo de Cristo. Él no se siente el ungido, el líder, el evangelista, el pastor. Él habla en sentido de cuerpo. Ahí tiene su personalidad basada en que es parte del cuerpo de Cristo. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse contra él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Qué interesante que es que le cortó la cabeza al gigante con la propia espada con la que el gigante quería matar a David. ¿Sabés algo que te acordás, mamá? Cuando vos te manejás con la fe que se mueve por el amor y te movés conectado a la fuente de amor inagotable, siempre el enemigo va a caer en su propia trampa con la que te vino a querer amedrentar y atacar. Le cortás la cabeza con sus propias armas. ¿Cuántos dicen amén? Ponete de pie, iglesia. Cree, 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 cree. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la fe que se expresa por el amor.